Vas a aceptar. Hola, si te está llegando este video es porque estás en mi canal Psicología con Adelaida y especialmente estás dentro de un playlist hermoso que se llama Sanadores de mi familia. En este espacio he ido invitando a seres maravillosos de mi familia, de los Barliza y de los Macías, que nos hemos dedicado a la salud, tanto física como mental. Hoy te tengo a una persona espectacular, una persona que quiero muchísimo. Te traigo a la doctora Luisa Barliza de la Rosa, alias Luigi. Luigi, bienvenida a este espacio. Qué alegría que estés aquí, qué lindo. No sabes cómo agradezco yo la generosidad de tiempo de todas las personas que han ido pasando por acá, porque todos son personas muy ocupadas y entonces valoro mucho tu presencia en este espacio, mi Luigi. Y muchas gracias, Ade, de verdad, por la invitación que me haces, por estar en tu canal. Es una oportunidad muy bonita, yo creo, y ese trabajo que estás haciendo hermoso. Entonces, no, para servirte, muchas gracias. Qué bueno que me Ah, hayas tenido en cuenta. qué lindo. Bueno, ¿quién es Luisa Barliza? Bueno, a ver, ¿qué te digo de mí? Como tú lo dijiste, soy psicóloga. Tengo pues una especialización en educación sexual, procesos afectivos, una maestría en gerencia de proyectos de investigación y bueno, tú me pusiste el título de doctora no soy, no, no, ya A no mí creo que sí. haga el doctorado, pero bueno, dedicada, casada, con mis dos hijos, un esposo maravilloso, una mujer emprendedora, digámoslo así, dedicada a mi trabajo todo el tiempo, 100% y a mis hijos y a mi hogar. Y bien, Ade, bueno, no sé, esa soy yo, creo, ¿no? No, Qué así lindo, como, qué lindo. mm, Ahí hay algo que es muy bonito y les quiero compartir y es que tanto Luisa como yo somos egresadas de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, del programa de psicología. Empezamos a estudiar juntas el mismo semestre y por esas cosas extrañas y por esa cantidad de gente no habíamos coincidido nunca en muchas clases hasta que la Santo Tomás tiene eso que era maravilloso, que cuando tú llegabas a quinto semestre tú podías escoger los énfasis, que a mí eso me ha parecido siempre una maravilla, y tú podías escoger como primera opción o clínica o educativa o industrial. Entonces yo tenía como primera opción la clínica y Luigi tenía como primera opción la educativa, entonces ahí empezamos a compartir algunas materias y fue súper bonito estar en clases contigo y a mí me daba risa siempre que te llamaban a lista de la Rosa, Barliza, Luisa, y yo para allá, que era, suena, siempre ha sido como esa es rima eso. en tu nombre ahí tan especial. Así es, muy sonoro mi nombre. Siempre me lo han dicho así y yo siempre digo Luisa Barliza de la Rosa. Si no me Claro. quiten, no me lo quiten, no me lo quiten. No, 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 Sí, imagínate, y sí, con esa mamá tan especial que tú tienes, hay que hacerle el honor. así es, Luisa es una persona que se ha dedicado toda la vida a la educación porque tú estudiaste en el colegio de las monjitas normalistas y yo, así es. o sea, uno ve y uno sabe, tú cuando yo estoy haciendo, cuando yo hice durante mucho tiempo entrevistas para los aspirantes a la universidad a la que trabajabas, tú ves la formación de la gente encima, o sea, yo me acuerdo de tus cuadernos con esa letra hecha de caligrafía de las monjitas. Entonces tú le has dedicado toda tu vida, Luigi, a lo que es la educación. Entonces, pues qué bonito que hayas tenido como ese camino y esa claridad allí. Pero yo sí quiero que nos cuentes, Luigi, cómo es para una persona de Santa Marta con la familia tuya, que es que decir, los Barliza somos un clan, pero es que los Barliza de la Rosa son una cofradía. O sea, eso es un círculo así que ellos son ahí súper juntos, súper solidarios, se cuidan, se quieren, eso es una Sí. cosa. ¿Y cómo fue para ti dejar Santa Marta para irte a estudiar a Bogotá? ¿Cómo fue estudiar en Bueno, Bogotá? bueno, Ade, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Fue una decisión que yo tomé. Sí, yo dije, no, pues yo tengo a mi tío allá y él es mi padrino, así que voy a aprovecharlo. Y bueno, mi tío me abrió las puertas y me fui. Sí, fue una experiencia increíble. Para mí, obviamente, todo nuevo, no fue tan fácil. Yo tengo que reconocer eso porque
de estar aquí en la calentura, y esa ciudad, en fin, llegar allá donde todo era inmenso para mí, grandísimo, el tener que coger una buseta y durar ahí tantas horas, bueno, era un recorrido bastante largo, pues para mí de verdad que fue todo novedoso y, y me costó un poquito como esa adaptación, pero como estaba yo en la casa, en la familia, y de mi tío Víctor, esas niñas hermosas, esa prima mía, entonces la verdad que yo me sentí siempre muy bien, muy acogida y no, me sentí en mi casa a la larga con ellas, ¿no? Ellas Mm. todo conmigo, yo me sentía era una hermana más, la hermana mayor, ahí apoyándolas a ellas y acompañándolas. Entonces fue bonito, de verdad, todas las vivencias, todo lo que no, muchas gracias. Es que darle gracias a Dios por toda esa Ay, oportunidad que me brindó, mira qué que me lindo, dieron. porque es que a ti y a mí nos tocó la Bogotá de los buses pulgosos, Sí, de los buses claro, con registradora. Y yo vivía en la 85, pero a ti te tocaban Cedritos, te tocaban muchísimo, muchísimo más mucho lejos. más, Entonces así es. eso era Largo, pesado. Y largo, lo que largo. tú dices, de verdad que tú llegaste a la casa de las Barliza, porque todos somos Barliza, pero es que ellas eran las Barlizas tres. Y yo creo que la presencia tuya para ellas de verdad fue como una hermana mayor, como mediadora muchas veces, como aplacadora, porque déjame decirte que la energía de ellos juntos y cada uno es un personaje maravilloso, pero la adolescencia de ellas hubiera sido muy distinto si tú no hubieras estado, con seguridad, con seguridad. Así es, Ade. Óyeme, yo no Así me sabía que mi sentía. tío Víctor, que es, yo a mis tíos los quiero mucho, no puedo decir que mi tío favorito porque yo a todos los quiero por igual, los quiero muchísimo. Yo no sabía que era tu padrino. Claro, mi padrino y mi tía Luisa era mi madrina. Ujú. Entonces, bueno, yo dije, no, voy a recurrir a él Ay, mira, porque pero qué lindo. yo quería Fíjate que psicología. en el video pasado que estábamos hablando con María Adelaida, estábamos hablando de cómo en la familia de los Barliza, ellos se quieren tanto entre hermanos, se han querido tanto entre hermanos que les pusieron los nombres de los hermanos a sus hijos. Y en tu casa sí es así, o sea, clarísimo. No, mi papá sí exageró la cosa porque mi papá dijo, aquí yo le pongo es el nombre de mis hermanos. Y entonces, caramba, yo decía, bueno, mami, ¿y entonces tú qué? ¿Tú no hiciste nada o qué? ¿Cómo así? Ese nombre a mí, el mío, no me gusta, olvídate. El papá, y mi papá me decía, ay, niña, es lindo, tu nombre es lindo. Y Y tanto el que de todos, peleaba él, y tanto que peleó él con su hermana Luisa, para que tú veas, o sea, porque ay, en tu casa son Nora, que ajá, es en honor a mi tía Nora, que era la hermana mayor. así la hermana mayor y no era Después, la mayor, exacto. ¿sigues tú Sigo o sigue yo. Felo? Sí, no, sigo yo, sigue Sigue Felo, Luisa, que es en honor a una hermana. ajá, Sigue Felo, que se Felo, escapó que de no es a mi llevar el nombre de mi papá, papá, porque le pusieron fue el nombre de su papá, por supuesto. pero Feligno también era el nombre del abuelo paterno. O Correcto, sea que así yo es, creo que a Felo le pusieron Feligno más en honor, bueno, en honor de los dos, ¿no? en honor de Después los dos. viene Hortensia, Después viene Hortensia, mi tía Hortensia, ajá, y vienen los y, Mellos. y Y entonces, imagínate, y para rematar los últimos dos, que son dos varones que son hermosos, los quiero mucho, entonces se llama uno Víctor, como el tío Víctor ajá, del que estamos hablando, y Hernando como mi papá, o sea, correcto, impresionante. imagínate. Y entonces Y se si hubiera puso el llegado tío otro más, ¿qué Roberto, nombre le hubieran puesto? no, y Roberto decía, mi tío Roberto decía, no, Belia, tienes que tener el otro, porque falta el mío, tienes que ¿Verdad que poner, y yo se como, y quedó, mi mamá y que le decía, bueno, Robert, ¿y tú qué te piensas? ¿Cómo se llama? se Ok, quedó mi tío tengo Robert 6, sin Juan? Pero bueno, quedó y mi mi tío tío. Robert tiene a su Roberto Guillermo, entonces. Imagínate. Y después Oye, viene, la vida es así increíble. Y después yo vengo y me caso con un Roberto y tengo a mi hijo Roberto. Entonces los nombres vuelven y se repiten, definitivamente. qué increíble y Así qué es. bonito. Oye, Melvichi, viendo tu hoja de vida, me doy cuenta cómo tú lo que has sido las especializaciones y todo eso te ha tocado desplazamientos grandes, porque tú estudiaste tu maestría en Venezuela, en una Sí, época en que eso no estaba como tan fácil. No sé si pues me quieres fue un contar de eso. sacrificio grande, bastante. Ahora miro atrás y digo, increíble, yo como hice cuando me tocaba ese sacrificio de viajar todos los viernes, pasarme allá el fin de semana. Inclusive recuerdo cuando empecé la carrera que me tocó quedarme allá toda una semana de inducción de la maestría.
Entonces fue un sacrificio grande, pagando hotel, en fin. Pero bueno, Dios es bueno y le pone angelitos aún en el camino y me puso unas amigas, unas compañeras, todavía somos amigas de Maicao, y estando pues ya ellas ahí, ya me quedaba como fácil llegar a Maicao a cualquier hora de la noche, del viernes, en la madrugada, en fin, porque teníamos la clase los sábados temprano, o viernes en la tarde o y los sábados temprano allá en Maracaibo. Entonces, sí, fue tremendo. Fueron 2 años de tremendo viajeteo todos los fines de semana a Maracaibo. 7 horas Sí. de viaje, si eran Fíjate, y continuos. eso hay que agradecérselo a Venezuela, porque muchos, o sea, llegó un punto, los que fuimos creciendo en la vida universitaria, como docentes, que ya tú no podías seguir siendo docente si no tenías maestría. Y Así para es, muchísimas personas, hacer una maestría en Colombia, o desplazarse a Barranquilla, o irse a Bogotá, o irse a Medellín, hacer una maestría era impagable. es cierto. Mucha gente que hizo esfuerzos grandísimos con el ICETEX y todo eso fue tremendo. Y sumando y restando en esto, a la gente, a muchas personas les salía mucho más cómodo asumir los gastos del desplazamiento de todo eso a Venezuela. Y bueno, y gracias a eso, muchas personas de la región en Caribe, yo pienso que especialmente los de Santa Marta, del Magdalena y los de La Santa Guajira Marta, pudieron tener inclusive. ese beneficio grande Así de es. eso. Muchos nos beneficiamos de esa oportunidad. La gente de toda la costa Caribe, la verdad. La costa aprovechamos mucho esa oportunidad. Ya después las cosas cambiaron y ya no es lo mismo. Pero bueno, Ujú. gracias a Dios pude hacer mi maestría allá. Sí. Óyeme, Luigi, qué lindo que tú has dedicado toda tu vida a trabajar con gente joven. Yo me acuerdo que tú fuiste durante mucho tiempo la psicóloga de uno de los mejores colegios para varones que ya no es para varones, que ya se volvió mixto, para varones en Santa Marta, que era el seminario. ¿Cómo fue esa experiencia allá? Fue de las mejores experiencias de mi vida. Realmente lo recuerdo y es muy grato saber que ese trabajo que se hizo fue hermoso. Fue una escuela de aprendizaje realmente. Fue una escuela, eh, esa entrega, ¿no? Esa dedicación a esos jóvenes. Yo era la psicóloga y entonces era la psicóloga de toda la institución, pero básicamente yo trabajé con jóvenes, con los adolescentes, el bachillerato. En Ujú, la primaria estaba la psicopedagoga, más para primaria. ujú, Entonces, fue todo un aprendizaje. ¿En qué sentido? En que eran muchas las funciones que yo tenía ahí en la institución. El hecho de formar la escuela de padres, el hecho de dirigir la orientación profesional, armar lo que era el proyecto de educación sexual, todos esos diferentes proyectos que yo lideraba, eh, bueno, fue bastante fructífero, hermoso y además, qué grato trabajar con los jóvenes y encontrártelos hoy, porque eso es lo eso te iba a hermoso de decir. ser docente, como digo yo, que pasan por manos de uno tanta gente, tantos chicos y que hay esos recuerdos todavía y que te ven y te siguen saludando con ese cariño. Hola, señor. Y dicen mis hijos, oye mami, pero tú sí conoces gente. Yo, fue alumno mío, fue estudiante, fue no sé qué, fue del diocesano. Entonces, me los encuentro hoy ya hombres, por supuesto, profesionales, que el médico. Entonces, ay, doctor, ¿cómo está? Mi psicóloga, el Ay, tan neurólogo, lindo. el Eso, neurólogo, el no sé qué, bueno, cantidad de médicos, el otorrino, cantidad de estudiantes, fueron mis estudiantes. qué Hoy me bueno. Y atienden a es, mí en consulta, imagínate. Y así no, donde pero uno se lindísimo. meta, ahí hay un chico que fue del diocesano. Qué Eh, lindo. y en la Qué lindo. Y es universidad que también fíjate me que pasó igual así. que como te estoy hablando de la normal de señoritas, el seminario mayor, de pronto la milagrosa, las de la presentación, entonces una Sí, nosotros formación en teníamos, esa época fuertísima. Y fíjate claro, que te tocó algo muy lindo que a mí me tocó también en la universidad donde yo trabajé y fue, o sea, llegar a hacer todo, porque estaba todo para hacer. Entonces, qué es- bonito lo que tú estás diciendo, que tú empezaste escuela de padres, que empezaste todo este tipo de orientaciones y de programas y todo eso. Entonces, es bonito. ¿Y tú trabajaste ahí hasta qué año, Luis? yo trabajé allá hasta el 2005, sí, en 2005 creo que fue 5. Bueno, cuando murió el padre Bedoya, la verdad que El todo padre cambió. de Dueña. Y desde ahí, por supuesto, no ha vuelto a ser el mismo colegio.
Hay personas Sí. que se mueren y realmente hacen mucha falta. Y Sí, ese colegio, y dejan una eh, marca y dejan una, una huella sí, y sí. es Y ese distintísimo. colegio estaba, tú como bien lo habías dicho, bien, bien ubicado, o sea, con un buen ranking, Nivel de. digámoslo así, un buen nivel. Y no, desafortunadamente, pues el padre ha hecho falta y no es el mismo colegio. Ha bajado Mm. bastante, ya no es la misma población, no, ya, ya todo Y cambió, empezando todo porque ya cambió. no es solamente ya no es solamente de varones, o sea, ahí en ese colegio estudiaron mis primos y alcanzaron a estudiar un poquito en primaria mis hijos y después los cambié, pero sí conozco muy de dentro lo que es el seminario porque yo fui psicóloga del seminario San José, pero de sacerdotes, entonces está uno ahí como un Exacto. poquito cerca y Yo como también tuve la viendo. oportunidad de trabajar con el seminario mayor, en el propedéutico con los seminaristas. Sí, Eso sí, es toda una experiencia, eso es lindísimo. así Porque es. fíjate que no sé si a ti te pasaba, pero a mí, lo que yo llevaba en una hora de psicología evolutiva, por decirte algo, para estudiantes universitarios, eh, que se le iba uno una hora con estos chicos en ese juicio, en ese silencio, tú hacías todo en 10 minutos, entonces le tocaba a uno estudiar muchísimo más, y todo eso porque la disciplina, el Uy, silencio de ellos, tremenda cuando uno viene disciplina. a trabajar con adolescentes y se encuentra con estos seminaristas, eso era tremendo, pero fue una experiencia bien bonita también. Sí, bien bonita. Y sí, con ellos había que estar preparados, bien preparados porque le rendía a uno el tiempo. Entonces vamos a seguir, vamos a avanzar, a seguir ¿No? Y trabajando. además con ese Sí, nivel de profundización de ellos y con la sí. base filosófica que tienen, que todo lo están comparando con la filosofía, a mí me encantó esa experiencia, yo estuve varios años en ello, les di propedéutico, les di psicología evolutiva uno y 2 y les alcancé a dar psicología de la religión, ya fue una de las últimas cosas durante varios años. Luigi, y Ujú. de las experiencias que tú has tenido en educación, porque estás vinculada con la Universidad del Magdalena también, ¿qué es lo más difícil de ser una psicóloga educativa en Santa Marta? Mm. No, Ale, yo no podría decir que haya sido como difícil, ¿no? No le veo, eh, de hecho, mi trabajo, pues, como te digo, he estado en la parte educativa porque he trabajado ahí los diferentes proyectos y demás. Ya en la universidad, como psicóloga, estoy como psicóloga, digamos, como docente catedrática. Y entonces he trabajado las áreas que tienen que ver con la educación. Ujú, Entonces, el trabajo ahí es más de impartir una formación eh, que tenga que ver con esos contenidos psicológicos que te van a servir a ti para implementarlos en el aula. ¿Cómo debe ser mm. realmente ese docente? ¿Y ¿Cómo debe qué ser? cátedras estás eh, dictando, Luigi? Ahorita mismo, Ade, la verdad, en la universidad, no sé si no te lo conté ya en la historia, yo salí de la universidad. Este año ya no estoy vinculada con la universidad. ¿Por qué razón? Porque ya estoy como cogiendo las cosas mucho más tranquilas, mucho más descansadita. Ya siento que he trabajado muchos años en la universidad, ya quería. Y entonces dije, no más, me está llamando el decano, ¿qué pasó? Porque usted, le dije, no. Decano, o sea, eh, ya no está esta chica Karen, ¿es que se llamaba ella? no, es que yo en la universidad, cuando tú eres docente, estaba de docente catedrática de la Facultad de Educación. Cuando ya Ah, no uno de es psicología. docente, ya yo he pasado por psicología, yo he pasado por medicina, yo he pasado por estudios generales, yo he pasado por muchos programas, digamos, en la universidad. Y en este último estaba últimamente pues con la Facultad de Educación. Entonces, bueno, ahí estoy, ya dije que no más y estoy en otra cosa, estoy más tranquila, como te digo, más dedicada a mi trabajo con los niños, porque estoy trabajando como docente desde que fui nombrada. Mi nombramiento en ese entonces, cuando concursé, fue para docente, no había el concurso para psicólogos en esa época. Sin embargo, bueno, dije, no, a mí me gusta esto.
También es un Claro. reto, también es un reto y también puedo poner en práctica lo que tiene que ver con la psicología, pero ya a nivel de niños. Entonces, imagínate, he trabajado con niños, jóvenes, adolescentes. Ah, pero qué lindo. ¿Y en qué colegio estás ahora, Luigi? Estoy en el Rodrigo Galván de la Bastidas. Ah, Es ese un queda por la colegio Libertador, ¿no? Avenida Libertador, esa es la sede Sí. principal en la que queda en la subida a Mamatoco, el Sí, puente sí, de sí. Yo Mamatoco. ahí muchas veces hice supervisión de las prácticas de las chicas de la universidad cooperativa que hacían prácticas allá. Claro, yo también tuve estudiantes de la Universidad del Magdalena ahí en los colegios. Iba y hacía el recorrido por todos los colegios de la ciudad. Sí, sí, también Mm. ahí ese colegio Luigi, que ¿y es un colegio lindo. qué es lo más difícil que tú estás viendo con esa población infantil que estás trabajando? ¿Cuál es la dificultad más grande que tú ves? Bueno, hoy en día te cuento, Ade, que sí se notan los cambios. Yo sí puedo decir que año tras año esta generación ha cambiado muchísimo y lo más difícil de los niños hoy en día es esa irreverencia y esa falta de respeto a la autoridad. Casi que no hay límites claros, ¿no? No sé, para ellos como que uno ya pasa a ser a una personita igual que ellos. Entonces cuesta trabajo. Y porque noto que en los hogares mandan los niños, digo yo. Sí, ¿cómo que a los niños, los papás, no les inculquen que debe haber respeto? No te digo que hay niñitos bellos, no, hay niños bellísimos, pero si uno lo toma y los casitos que son aislados, pero como a veces la indisciplina es lo que más se nota, nada más necesitas uno o dos para que se note el desorden. Sí. Entonces, sí es mucho, eso es lo que yo noto, esa falta de respeto hacia la autoridad. Sí, eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Y es que son extremos. O sea, de pasar, como me tocó a mí, de jalones de oreja y de reglazos en las manos, a que los niños son los que tienen la razón en absolutamente todo y son groseros y están apoyados además por una cantidad de cosas. Eso debe ser muy difícil, Luigi. Eso es difícil, es agotadora de las Mm, cosas que lo agotan a uno, eso. Entonces, cuando uno llega uno, bueno, en la mejor disposición, de verdad, a hacer las cosas chévere, vamos a trabajar, vamos. Pero cuando te encuentras con uno o dos que no te permiten y que te toca a ti ponerte brava, porque es que si tú no te pones ya mejor dicho, saca uno a relucir la rabia oye, ellos no actúan. O es que están sí. acostumbrados a que los maltraten o tú a las buenas como que no consigues nada con ellos. Ujú. Entonces, ese trabajo, esa parte es como un poquitico, digo yo, harta a ratos porque no debe ser Claro. que yo llegue a regañarlos cuando yo vengo aquí es a dar mi clase, quiero aprovechar el tiempo y ustedes no lo aprovechan. Y Entonces, con las hay grupos reuniones de más padres de difíciles. familia, ¿cómo te va? Porque yo cuando alcancé a trabajar con niños, una de las cosas que era frustrante para mí es que los papás de los niños que tienen problemas no van. Entonces tú entiendes por qué es que el pelado está tan los que van son los más colaboradores de los Exacto. niños que son colaboradores. Y Entonces por es como supuesto, tan ay, difícil captar a los papás de los niños que tienen problemas y cuando los logras captar porque es que ya los obligaste y ves la actitud del papá o de la mamá, uno dice con razón. O sea, claro, no. Tú sabes que los niños son el reflejo de su hogar, de sus padres. Uno sabe quién tiene hogar, quién es un hogar funcional y tienen hogares disfuncionales. Eso es evidente a través de los niños. Y pobrecitos, como digo yo, son víctimas y ellos no tienen la culpa pero ¿qué ujú, podemos esperar de ellos si es que la mamá le dice uno invita a la reunión y no asisten a la reunión? Entonces, cuando llega alguien a buscar al niño, sea el abuelo, sea esto, entonces cuando uno aprovecha como para decirle, oiga, no han venido por el boletín, ahí tengo los resultados, el niño va en estas condiciones, yo necesito que me apoyen al niño, yo necesito que lo acompañen. Eso no es nada, ujú. no, eso es una lucha constante, Ade, para eso, de verdad con los Ay, papás. pero imagínate, y si no, por lo menos es que a veces esos niños que están ahí, pues lo lindo que se encuentre con una persona como tú que tiene todas las herramientas y que por lo menos utilizas ese ratico como para sembrar, para darles cosas, para marcar la diferencia. Yo pienso, un profesor a uno le puede marcar y sobre todo a esa edad te puede marcar la vida, para bien o para mal. Entonces, pues qué lindo que una persona, y niños de qué edad estás teniendo?
Yo trabajo con niños de tercero de primaria, tercero, cuarto y Ay, quinto, o qué sea, lindo. o 9 años, 9, 10, 11 años, algunos de 8 en tercerito, 8, 9, 10, 11 años, 12. Ahí vamos, en esas edades, porque Ay, trabajo qué lindo. con esos Qué tres lindo. niveles, tres Qué lindo, grados. Luigi. Qué lindo, Sí. qué linda la labor que estás haciendo porque esa edad Y sí, es como dijiste tú, importantísima. sembrando, sembrando. Estoy con ellos ahora en un proyecto de que lo quise hacer, o sea, algo mío, personal, Ujú. trabajando con ellos, un discipulado, Ay, qué un grupo lindo. de formación en la palabra, como le he llamado yo. Entonces, tratando de inculcarles a ellos que existe un Dios y que hay que conocerle. Entonces, estoy en eso virtual los sábados. Ay, Los pero sábados qué de la mañana lindo. tengo un grupito de niños que los vengo ya este año, desde el mes de marzo, venimos trabajando. Entonces es bonito Pero la qué labor lindo. con ellos. A ver, todo lo que pueda uno hacer por ellos, de verdad que hay que No, y es hacerlo. que fíjate que Hay que hacerlo. me parece muy importante porque yo sí he visto en pues, todos los años de mi vida y en mi propia experiencia que no es lo mismo pasar por dificultades personales y por cosas fuertes si tú no tienes una relación, una imagen, una vida espiritual fortalecida. Y fíjate que ahora los niños no les están hablando de eso. Es Así más, es, creo que dentro de los colegios y dentro de las cátedras la religión como tal no está. Entonces me parece muy así lindo es. lo que estás haciendo. Por eso lo estoy haciendo, Ade, porque es que desapareció del pensum del colegio, lo sacaron, la religión. Y entonces, si uno dice, no, es que eso es transversal. Transversal, sí, pero ellos necesitan un espacio donde tú realmente le hables de Dios, donde ellos corroboren, donde ellos puedan mirar la palabra, que la revisen. Y eso ya se acabó. Entonces, por eso estoy haciendo eso, porque siento que lo necesitan. Y si tú no le inculcas al niño el temor de Dios, esto, el único que puede cambiar y transformar personas es Jesús, es nadie más. Él es el Ujú. que le debemos todo y lo hace todo. Entonces, necesitamos agarrarnos de su mano realmente para poder lograr alguna transformación, ¿sí? Entonces, sí. Y cuántos niños te llegan? Porque imagínate un sábado. ¿Cuántos M- niños te llegan en el Más o sábado? menos. No importa de que me lleguen tres, cuatro, no importa. Es un grupito grandecito, pero ellos después se excusan el lunes. ¿Por qué, profe? Porque mi mamá, porque no tenía el celular, porque Ah. alguna razón. No importa, pero más o menos es un grupo de 10, 8, 10 niños los que se conectan. Entonces, yo creo Ah, que ahí pero qué vamos. lindo y qué poco a lindo poco. tener ese espacio. Yo creo que yo en eso me pasé de piña, porque yo estudié con monjas, yo era de los grupos de voluntariado de absolutamente todo, pero tú sabes que yo adoré y amé a mi abuela con toda mi alma y entonces yo quería hacer la primera comunión en Santa Marta con mi abuela. Entonces yo me hice yo no sé cuántos cursos de catequesis para poder hacer la primera comunión, como me hice como tres y terminé haciendo la primera comunión. Ya cuando hice la primera comunión, la gente se iba burlando de mí porque me decía, parecía que te fueras a casar. Y ya la hice de 12 años y no pequeñita, pero la hice con mi abuela, que era lo lindo. Yo recuerdo que yo Sí. asistí a esa primera comunión. Ay, qué lindo. Ay, por ahí tiene que estar las fotos. Luigi, Ujú. fíjate que de una u otra forma, todas las mujeres que han ido pasando por este canal, tanto en el espacio de sanadores de mi familia como el que te estaba comentando de colegas maravillosos, sin querer queriendo, hemos ido hablando de cómo ha sido nuestra experiencia de la maternidad. Y yo quisiera que tú nos hablaras de eso, cómo ha sido ser mamá para ti, ser madre para ti. Ade, yo recuerdo que yo quería, no, es un hermoso, yo quería ser mamá, por supuesto. Eh, Ha sido hermoso, es una tarea invaluable, una tarea que, bueno, lo da uno todo, como dice uno, ¿verdad? Y sabe uno que los hijos te dan como un sentido a la vida. Yo digo que la vida Dios la hizo perfecta por eso, porque tú empiezas a tener unos objetivos claros y a luchar por algo y es por ellos lo que uno hace, indudablemente. Entonces, mis hijitos, bien, hermoso. No fue fácil, pequeñitos, tú sabes que le toca a uno muy difícil cuando tú tienes que trabajar y tienes que de un lado irte para el otro, pero yo he contado, gracias a Dios, he sido afortunada porque conté con el apoyo de mi mamá, conté con el apoyo de mi suegra, que en paz descanse.
Entonces yo recuerdo esa, a Robert chiquitico y a Carito llevándomelos para un lado, para el otro, Ay, dejándolos, recogiéndolos ya en la noche, llevándolos otra vez a mi casa. Y así ha sido, fue una labor titánica, como digo yo, pero bien, gracias a Dios, ellos muy han con sabido esa belleza de responder. tus hijos. O sea, en la No, biblioteca de mi casa en Santa Marta, que hay que dos, pero ser una de las primeras cosas que vea cuando vuelva a abrir la puerta de mi casa en Santa Marta, está esa foto tan hermosa que tiene, están las tres desmueletadas, Carito, Daniela y la chiquita de de Clarita ahí, Luciana, son lindas. Es que Luciana, tus hijos son muy lindos y tus hijos han sido muy juiciosos. Y sí me no, acuerdo de de ese amor y esa pechichonería de mi tío Chuchuy con ellos, eso que fue muy lindo. muy lindo, muy lindo. El Robert chiquito en su fútbol, llevándolo los fines de semana, su papá de una cancha para otra. Con Carito pues tratamos como de hacer lo mismo, pero esa no lo permitió con el patinaje. Entonces, pero sí, niños muy juiciosos, ¿sabe? Gracias a Dios. Una bendición grande. Han sido, no, tan juiciosos bueno, ahí van mis hijitos ya grandes, ya se Mira, me pero crecieron. qué lindo y qué bonito esta etapa que estamos viviendo las dos que nos tocó trabajar la psicología en esa región que es fuerte, o sea, tú desde la educativa, yo más desde la clínica, pero que nos tocó una época, es que nadie que no conozca Santa Marta sabe lo fuerte que es el ambiente laboral en Santa Marta porque todo es muy politizado, o sea, tú en Santa Marta tienes muy pocas oportunidades de trabajo o te vinculas a las universidades o trabajas políticamente con algún político que te esté poniendo en puestos y eso mientras el político está, o eres una persona que tiene un apellido, entonces pues, estás en la sociedad portuaria o estás en Davón o estás... Entonces, lo que nosotras logramos, el poderse mantener dentro de la docencia, trabajando, dando frutos, todo eso, estudiando, pero siendo mamá, no, eso es el top, 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 top. Entonces, eso que tú estás haciendo ahorita de que ya saliste de la universidad y ya te das como un tiempito como para respirar y eso, es que ha sido fuerte y es que a nosotros nos tocó la práctica de de la psicología en una región que era como yo me acuerdo de cuando nosotras empezamos y tú más, porque es que tú empezaste a trabajar en Santa Marta mucho antes que yo, porque nosotras nos graduamos y yo me quedé un tiempo en Santa Marta, pero tú te viniste para Santa Marta de una vez y nosotros Sí, yo en Santa llegué, Marta. Dime. Eh, sí. Era esa época en la que la gente todavía decía, es que a nosotros nos tocó abrir todo ese camino y yo me siento muy orgullosa de eso, de que la gente empieza a decir, necesitas ir al psicólogo, necesitas un psicólogo y no, uno decía antes, eso es para locos, eso no sé qué. O sea, toda esa mentalidad gracias a este trabajo, que es lo lindo del trabajo de nosotros, que es un trabajo callado y silencioso que va sembrando, sembrando, yo empiezo a ver frutos de esto y no solamente eso, sino mira cuántas facultades de psicología se han abierto, ¿verdad? Así es, muchas, muchas. Eh, Ade, como tú decías, sí, me tocó, yo me siento afortunada, la verdad que miro atrás y digo, no, he sido afortunada y bendecida porque eh, no he padecido, o sea, no he de yo, ay, no tengo trabajo, no, siempre he trabajado, siempre me han buscado, siempre me han dicho, Luisa, te necesitamos aquí, Luisa, yo me he dado el lujo de decir, ay, qué pena, no puedo, tengo muchos compromisos. Eh, yo también trabajé, tú sabes que yo tuve mi consultorio y no me puedo quejar, mm, pero también fue maratónico, era Sí, es salir que de un lado, tuviste hasta irte mis para el hijos de otro. pacientes. Sí, Allá te los llevé. imagínate, llegar mi consultorio, salir a las 10 de la noche del consultorio, no, fue tremendo trabajo. Sí, 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 todavía me llaman, me buscan y yo, ay, qué pena, ya yo no, por sí, sí, favor, te sí. remito. Pero es que fíjate que eso es una de las bendiciones grandísimas que tiene Santa Marta. O sea, Sí, yo en Santa Marta, Luigi, los últimos años, y eso lo digo yo acá que ya me senté, ya reposé y ya empiezo a mirar para atrás. Hubo días en los que yo trabajé 16 horas al día, sí, sí, 16 claro, horas al día. ¿Cómo lo hacía? Porque Santa Marta es una ciudad pequeña y yo me ubiqué estratégicamente. Entonces yo estaba en la UCC, en la Sergio Arboleda, en el consultorio y todo era el colegio de mis hijos ahí, Cuedumac, entonces todo era cerquita y Santa Marta es una ciudad que te permite hacer eso. exacto. Pero es eso que no sé si te pasó que uno puede tener muchísimos trabajos
y entre todos no sumas un salario que uno diga, wow, qué tranquilidad, estoy bien para este mes, sino es un No. poquito aquí, un poquito allá, un aruñito acá, otro aruñito allá. Entonces llega un momento en que uno no le puede decir, empezando sobre todo, tú no le puedes decir o no nos damos el permiso, sobre todo cuando tienes una responsabilidad, como me tocó a mí muchas veces, incluso sola. No puedes decirle a los trabajos que no. Entonces yo tenía unas horas aquí, otras horas allá, otras horas acá. Tremendo, pues yo trabajaba a tiempo completo en la Sergio, pero yo daba clases de 6 a 8 de la mañana en la UCC y después estaba en la Sergio de 8 a 2 y después de 2 a 4 y después de 6 a 10 de la noche iba a dar clases y los sábados atendía pacientes que yo digo, parce, ¿cómo No, hicimos? de mucho trabajo, no. Sí, sí, así nos ha Monstruos. tocado, la verdad que sí. Sí. Hemos Y tú, y trabajado bueno, mucho. bendecida, tú como dices que tú tuviste a tus papás ahí, pero yo, mis Sí, papás, pues sí, nada que conté ver. con ellos siempre, saber que están tan bien cuidados, que no les va a faltar Ay, nada, no, y que ahí están. tus No, hermanos y tan lindos, todos, porque es que así es. ese clan tuyo y esos recuerdos tan hermosos que yo tengo, porque es que la familia vivía casi toda en una cuadra y las vacaciones en las noches, cuando yo llegaba a la casa de Luigi, nos sentábamos en la terraza para que los mellos, Víctor y Hernando, nos contaran chistes, esos chistes hueseros a mí me han acompañado toda la vida, yo por ahí estoy aburrida. Y todavía me acuerdo de uno que otro chiste de los mellos y mira, tan hermoso, tan lindo esa época y tan sencillo que uno se disfrutaba las cosas, ¿verdad? O sea, que los Así chistes, es. que las cosas, el estar juntos, eso es una de las cosas que veo con preocupación. Y tú que estás trabajando con niños, no sé si notas esa influencia de las redes sociales, de los celulares, de todo eso. Ah, ya, eso es muy triste, ver que los niños ya no comparten y si lo hacen es de una manera como brusca, como malos tratos, unos juegos, no sé si, yo creo que las redes están influyendo muchísimo, ¿no? Los bailes que tienen ellos, cosas que uno La dice, no. sexualización de todo Sí, es tremenda. sí, eso, todo eso, yo creo que ha hecho más daño que bien. Bueno, no podemos decir que todo es negativo, pero bueno, yo veo esa parte ahí que hay mucha influencia de las redes. Y como te digo, la convivencia y las relaciones entre los niños hoy en día es una relación no, como no sana, yo no veo buenos tratos. Yo veo siempre palabras grotescas entre ellos, oeces. Entonces siempre está uno como llamándoles la atención, pero ¿por qué hiciste eso? Tú porque no te tocaba, mira, tienes que actuar así, perdónale, en fin, siempre como el conflicto. Es lo que veo hoy en Mira, día. qué fuerte, qué Ujú. fuerte. Aquí yo he visto algo, bueno, que también lo vi mucho allá, pero acá lo veo más, porque aquí la gente es muy práctica. Entonces aquí utilizan mucho los coches para llevar a los bebés, incluso ya siendo grandes. O sea, aquí con 4 o 5 años, cuando van a un centro comercial, ellos llevan el coche y el pelado se cansó y lo echan en el coche. Entonces tú los ves en el coche así, Así pegados mismo, del celular oyendo la cancioncita o oyendo el jueguito, pero así, o sea, no ven ni a diestra ni a... Dice uno, Dios mío, o sea, ¿qué estamos haciendo? Tremendo. así es. Sí, Y en cuanto a estas habilidades, porque ya tú los recibes en tercero, en cuanto a las habilidades cognitivas, la escritura, todo eso, ¿has visto cambios, Luigi, o está bien esa parte? bueno, a unos niños se les facilita más, a otros menos. Eh, Les cuesta mucho trabajo, a la gran mayoría de pronto, o no se le hace énfasis en los primeros grados, pero la letra ya no se les permite o ellos siguen creciendo con una letra, como digo yo, tan desfigurada que no es legible en ningún momento. Entonces, ya cuando yo lo recibo, pues ya ellos vienen con su, ya saben agarrar el lápiz de una forma y no hay, es casi imposible No, para cambiarle y corregirles, ya decirles no. por así no es. El trazo que tienen es un trazo inadecuado. Los trazados son al revés todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé qué es lo que está pasando, si es en transición, en primerito, que tienen, o en preescolar, los primeros años, que tienen que hacerle énfasis, porque sí los noto con muchas dificultades a Y nivel de la fíjate escritura. que así ellos no tengan que escribir, porque si ya tú no tienes ni que escribir, tú le dictas incluso al celular o le dictas a esto, pero es que el hecho de la escritura sí hace
que trabajen armónicamente los dos hemisferios y en la maduración de Claro, los niños eso es muy importante. Entonces sí es preocupante porque de pronto eso está limitando otro tipo de cosas a nivel cognitivo. claro, los niños no se les, ellos no quieren, no quieren desarrollar, o sea, ¿qué te digo? No es, se les nota dificultad, más bien, una dificultad a ese nivel. Entonces, Mm, ¿qué nos toca? Ellos quisieran de pronto leer muy poco y no quieren escribir. O sea, a ellos les cuesta trabajo escribir. Estos imagínate. niños flojos, perezosos. Hay niños que no logran y por más que uno les diga, ellos no lo hacen, no escriben y no escriben bien. Y la letra es fea y la letra, no, si corrige uno, les llama la atención y nada, persiste esa falencia. Y yo creo que se ve en todos los niveles, hasta grado quinto. Entonces, son niñitos que van pasando de grado en grado y la letra sigue igual, no va a No, cambiar. y Si con no la se hace un buen lectura, trabajo, imagínate, aprender. estas son generaciones que ya no leen. No, exacto. Entonces, la lectura, todo eso se está viendo afectado. Mm, Dificultad a ese nivel. Lecto, escritor. mm. Ujú. Richie, si tú te devolvieras eh, en tu vida, ¿tú volverías a estudiar psicología? Uy, ay, claro que sí. O sea, yo sí lo tengo que decir que no me equivoqué. No me equivoqué en la elección de mi carrera. Eh, Estoy contenta con la psicología. Creo que es de las carreras con un campo de acción amplísimo. Digo yo, un psicólogo es no se vara, no se vara después que él sea recursivo, sea capaz de tener claro de pronto qué es eso que él quiere hacer, en dónde quiere trabajar, pues se va, se le No, y es que va a ser imagínate, fácil, va a los ser fácil. psicólogos de ahora, la psicología es como el agua, o sea, donde tú puedes estar Don- solo y tú estás haciendo psicología porque tú estás Así haciendo es. introspección, estás pensando en ti mismo. Pero es que ahora además tenemos esta bendición, Luigi. Y eh, los chicos que ahora tienen esa cantidad, porque yo veo una cantidad de influencers y de cosas y eso que no tienen la formación psicológica para hacerlo y sin embargo tienen un impacto sobre la gente. Así que, bueno, me encanta porque fíjate que a las psicólogas que he ido invitando aquí, les he preguntado eso casi que gritan, no, sí, sí, yo vuelvo a ser psicóloga, sí. sí, claro, claro, y Sí. sí, volvería otra vez. Y siempre quise, como digo, siempre me he estado trabajando en el campo me lo imaginé, me lo proyecté. Yo siempre dije, termino Pero es que psicología, trabajo en si un tú eres colegio. normalista, hágame el divino Exacto. favor, o Sí, sea, formada sí, desde sí. chiquita para ser Entonces, maestra. exacto. Entonces sí, me siento a gusto, sé que ahí donde estoy puedo hacer mucho por esos niños, ¿sí? Y Y lo esa es estás la idea, haciendo. y lo estoy haciendo y con los demás compañeros y demás. Entonces, no, sí, mi trabajo, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y por Sí. dar. ¿Cuántos años más vas a trabajar, Luigi? Bueno, Are, yo quiero seguir trabajando hasta bien viejita. Bueno, por lo menos de pronto no. Digamos, no en yo sé que en la psicología tiene uno que, hay unos tiempos, ¿no? Y de pronto en el aula también hay unos tiempos, por supuesto, ¿no? Hasta donde Dios me lo permita, por lo menos 2 o 3 añitos más, No, que me pero sienta bien, perfecto. con salud, es lo Óyeme, importante. me estaba acordando, alguna vez yo creo que Chalía también trabajó en ese colegio, yo no sé si tú te encontraste alguna vez con Chalía. No sé, no la recuerdo. Mira, ese colegio tiene al frente una bonga o tenía al frente una bonga que en Sí, la alguna tiene. época soltaba una cantidad de motas, que Ah, esa sí. vaina picaba, eso ahogaba, eso de todo. ¿Cómo hacían ustedes para manejar eso? Sigue presentándose porque ahí está la bonga, eso está ahí. Sí, Y eso está dentro del puente de Mamatoco, ahí al ladito. Y claro, sí, y hay una época del año en la que empieza eso. Y por supuesto, a los que somos alérgicos y asmáticos, somos los que más trabajo pasamos. claro. Y muchos docentes, sí, 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 se afecta un poquito, Y este es pero ahí tremendo. está, Y es que ahí no hay nada que hacer porque esa no hay bonga es nada. casi un monumento. Eso Sí, tiene miles de años. Entonces, pero sí, algunas vez fui a algo y salí, pero con los ojos rojos y yo, ¿y cómo hace la gente con esto acá? sí. ¿Y cuántas veces al año pasa eso? Antialérgicos, antialérgicos. Y Antialérgicos. mascarilla y todo. Sí, 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 así, hay mucha gente que se ve afectada. No, eso como una vez al año, Ade, yo creo que es yo creo que ya este año pasó. Sí, el otro día Ojalá. estaba por ahí floreciendo el arbolito y lo ve uno y empieza uno como a Ay, padecer ahí por Aleluya. eso, pero bueno, ahí vamos.
Ay, Luigi, qué rico haberte tenido aquí. Gracias, gracias, gracias por tu compañía, por este ratico de compartir, porque si no es así, no los pillo y no los jalo, no los siento a que se tomen un cafecito conmigo en la distancia. Ay, sí, Gracias por Ana, de eso, verdad. gracias por todo lo que estás sembrando. Qué maravilla eh, que todos esos chicos con los que tú trabajaste en el seminario ya son adultos, o sea, gente que No, está súper, y está, imagínate, tantas, más de una década, entonces siempre pasaron bastante sí, qué y lindo, los Luigi, tengo qué ahí lindo como, qué lindo. haberte tenido aquí. Y bueno, me A ti. saludas a todo el mundo, abrazo a tus hijos, muchas bendiciones y bueno, que sigas con tu vida honrando este camino que has escogido de la educación que ha sido muy lindo y gracias por haber estado aquí, Luis. Ah, ya de a ti muchísimas gracias de verdad por tenerme en cuenta, por invitarme a este espacio. Y bueno, saludos también allá a Daniela, a tu esposo, a todos y estamos hablándonos, por supuesto. Claro que Listo, sí, no te Luis, pierdas. gracias. Te seguiré viendo en tu canal. Bueno, Gracias, adiós. Un gracias. abracito. Chao. Chao. Chao, chao.